Hoy os voy a enseñar a preparar unos tomates confitados. Yo suelo utilizarlos para los guisos y para las ensaladas. Mirad, aquí tengo un tomate que se llama el tomate rosa y el tomate azul. Son unos tomates que tienen un gran sabor y con ellos vamos a preparar esta receta. La receta, como vais a ver en el vídeo, es muy sencilla y, como os digo, os va a valer para acompañar ensaladas, como guarnición o bien para utilizarla como guiso. Lo primero que vamos a hacer es poner un cazo con agua y lo vamos a llevar a ebullición. Mientras el agua se calienta y empieza a hervir, vamos a preparar un baño invertido. Recordar, un baño invertido es un baño con agua y hielo, y con ello nos ayudará a cortar la cocción de los alimentos. Cuando el agua empiece a hervir, cogeremos los tomates y en la parte de abajo le haremos una cruz. Y también le quitaremos la parte de arriba del ramillete. Los vamos a poner en el agua hirviendo y lo vamos a dejar durante 10 segundos. Pasados los 10 segundos los pasaremos al baño invertido y de esta forma la piel se va a contraer y va a ser mucho más fácil pelarlos. Cuando tengamos todos los tomates escaldados y bien fríos, los vamos a pelar y los vamos a cortar en gajos. Mi recomendación es que le quitéis las pipas, así conseguiréis un tomate mucho más fino. Pero si queréis dejar las pipas, dejadlas, eso ya a vuestro gusto. Ahora lavaremos bien el cazo y volveremos a ponerlo al fuego. Esta vez le echaremos el tomate y lo cubriremos con aceite. Le vamos a añadir 3 dientes de ajo machacados o dados un golpe para que le den sabor a nuestro tomate confitado. También podéis añadirle en este momento unas ramas de tomillo o de romero fresco. Yo en esta ocasión no tengo, así que no se las voy a añadir. Lo vamos a cubrir de aceite y lo vamos a cocinar durante media hora a 60 grados. De esta manera se van a confitar lentamente y van a guardar mucho más su sabor. Pasada la media hora, lo que haremos será añadirle un poco de azúcar. Esto es para contrarrestar la acidez del tomate. También un poquito de sal. Y yo en esta ocasión, como si he encontrado albahaca fresca, la voy a aromatizar con albahaca fresca. Introduciremos la albahaca fresca dentro de nuestra mezcla del aceite con el tomate y ya tendremos lista nuestra receta. Si te gustó la receta, regálanos un gran like. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis y nos ayudéis un montón. Como siempre, los ingredientes y las cantidades os las dejaré en la descripción del vídeo. Si queréis alguna receta que os preparemos en especial, dejármelo en los comentarios y con mucho gusto la prepararemos para vosotros. Recordad, también podréis encontrarnos en mi página web Cocina Fácil con Iván, en Instagram y en Facebook. Espero que os haya gustado y que tengáis un feliz día. Hasta pronto, amigos.